Buenas, buenas, no se escapen que viene probabilidades estadísticas 29, sí, exactamente, probabilidades estadísticas 29, había prometido en el 28 al final que íbamos a calcular, si ustedes me siguen y repasaron todo, claro, no pienso repasar todo de nuevo, lo siguiente. Quiero calcular ahora, en base al problema que estábamos haciendo, esta probabilidad. La probabilidad de que no sea roja en la tercera extracción, sabiendo que es roja en la segunda extracción y roja en la primera. ¿Cómo calculamos esto? Ah, bueno, hay que hacer todo el proceso de nuevo. Sí, claro, bueno, hay que procesar algo, lógicamente. Pero pensemos lo siguiente, acuérdense que la rayita arriba la rayita arriba significa de que no quiero que la tercera extracción sea roja, sabiendo que es roja la segunda y la roja la primera extracción. Bueno, entonces, que no sea roja la tercera extracción, sabiendo que es roja la segunda y roja la primera, acordémonos que nosotros teníamos, valga el dibujito que a ustedes les gusta, 5 bolitas blancas y 3 rojas. Si yo hago 2 extracciones, primera y la segunda, y resultan ser rojas, o sea, hago 2 extracciones, hago una extracción, resulta ser roja, hago una segunda extracción, resulta ser roja. Bueno, se supone que la caja va a quedar con, voy a hacer más prolijo, perdón. Muchas veces no me gusta lo que escribo, porque como uno lo escribe con lápiz óptico, perdón. Va a quedar entonces en la caja, va a quedar 5 bolitas blancas, porque lo que traje son bolitas rojas, 2 bolitas rojas. Van a quedar, eran 3 bolitas rojas, van a quedar 2, van a quedar 3 menos 2, 1. Una bolita roja. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en la tercera extracción la bolita que saque no sea roja? Ahí, no sea roja. ¿Cuál es la probabilidad que en la tercera extracción la bolita, se pone así, no sea roja? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea roja? Lo esquematicé para que se vea. De que no sea roja la tercera bolita. Claro, es fácil. Sin tanto garabato, sin tanto, digamos, sin tanta fórmula, es ya directo. O sea, yo saqué, acá yo hice el dibujo esquemáticamente, hice 2 extracciones, la primera extracción es roja, la segunda extracción es roja, quedaron 2 rojas menos en la caja, hay una sola roja, lógico, acá está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera extracción sea roja? Fácil. Eh, María, para. ¿Cuántas rojas tengo en la caja? Una sola. ¿Y Ya te cuántas salieron bolitas dos. en total tengo en la caja? 6. 6. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que saque una roja? 1/6. 1 sobre 6. Listo, ya está. Ya está. Pero esa es la probabilidad de que salga una roja. Que salga una roja en la tercera extracción, sabiendo que yo ya saqué en la primera extracción y en la segunda extracción saqué 2 rojas. Claro. O sea, al sacar 2 Y rojas me para que no quedan. sea roja, sería 5/6. Claro, Ok, exactamente. ya entendí, ya entendí. Claro. Para que sea roja, y ya yo te hice la pregunta para que sea roja, ¿no? Claro, por eso me Claro, quedó por un eso, por eso. sexto Para que y sea me faltaba roja, el claro. resto, la diferencia. Exacto. Yo te hice la pregunta para que sea roja. Y para que no sea roja es 5 sextos, porque para que no sea roja significa que va a ser blanca.
Como hay 5 blancas, va a ser 5 sobre el total, que es 6. 5 sobre 6 va a ser la probabilidad de que en la tercera extracción no sea roja, o sea blanca, sabiendo que las dos primeras extracciones fueron rojas. O sea que es fácil de sacar esquemáticamente esto, si uno termina calculando que este valor no es otra cosa que, ay, perdón, 5 sobre 6. Ah, no sale. Bueno, vamos a escribir igual. Pasa que no me responde acá la máquina. Ahí está, me respondió. A ver, también el error. 5, 6. Claro, la pregunta que yo había hecho antes, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja la tercera sabiendo que fue roja la primera y la segunda extracción? Claro, es un sexto, pero yo no quiero que sea roja, quiero que no sea roja significa que sea blanca. Hay 5 posibilidades sobre 6. Perfecto. Muchas veces estos dibujitos esquemáticos sirven para entender, ¿no? El cálculo. Parece que no, pero físicamente se entiende lo que uno está haciendo. Y es simple el cálculo. Ya está. Ahora, ¿de qué otra forma podría haber calculado este 5 sextos? ¿Hay alguna otra forma de calcular ese 5 sextos? Bueno, sí. Si no, ¿cuál es el chiste? Sí, hay una forma a través de una propiedad. Una propiedad que la voy a mencionar y que después la voy a demostrar. Ahora no, créanme que es así, pero es muy intuitiva. Propiedad. Dice así, yo tengo dos sucesos opuestos. Sabemos que la suma de las probabilidades de sucesos opuestos va a valer 1, que indica el 100% del total de posibilidades. La propiedad en todo caso va a ser adaptada, como la hemos visto eh, en el pasado, en otras clases. Decía así, la probabilidad de A más la probabilidad del suceso opuesto era igual a 1. Bueno, A es el opuesto de A con raya, o sea, digamos, A rayita es el suceso opuesto de A. Bueno, también sucede lo mismo, cuando se trata con probabilidades condicionadas. O sea, si por ejemplo yo quiero calcular la probabilidad de que no suceda A sabiendo que sucedió B, perdón, vamos a hacerlo así. La probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A, más la probabilidad de que no suceda B sabiendo que sucedió A, o sea, el antecedente es el mismo, tanto para B como para el suceso opuesto de B. El antecedente es A, es el mismo, la probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A, más la probabilidad de que no suceda B sabiendo que sucedió A, es igual a 1. Esto se cumple también. Como se cumple esto, como habíamos visto en otras clases, creo que en las primeras clases habíamos visto esto, también se cumple para probabilidades condicionales. Hay que tener en cuenta que en esta propiedad el antecedente, o sea, este A que está acá abajo y este A que está acá abajo, en las dos probabilidades es exactamente el mismo. Lo único que cambia son los consecuentes, B y no B. B y su conjunto opuesto, que es no B. Bueno, vamos a aplicar esta propiedad. Obviamente que si, por ejemplo, yo de esta última fórmula despejo la probabilidad de que no suceda B sabiendo que sucedió A, y despejo, va a quedar una cosa algebraicamente entendible, porque lo que tengo que pasar, este término que es la probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A, está sumando, pasa restando al otro miembro. ¿Y qué vas? Y esta es una fórmula que de alguna manera surge de esta propiedad. Esto es lo que vamos a aplicar ahora. Bien, entonces con esta propiedad podríamos recalcular esto que habíamos calculado directamente haciendo las extracciones y
diagramáticamente viéndolo así, que resultó muy intuitivo. O sea, yo puedo directamente aplicar esa fórmula y ya está. O sea, si yo tengo que calcular, ¿no? Ejemplo, vamos a poner, que es el ejemplo que estamos haciendo. Yo tengo que calcular esta probabilidad, la probabilidad de que no saque una roja en la tercera extracción sabiendo que saqué una roja en la segunda y una roja en la primera. Bueno, no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de que sea roja en la tercera, sabiendo que roja en la segunda y roja en la primera. Si aplico esta fórmula, tendría que dar 5/6 también. Y sí, va a dar 5/6, vamos. Es fácil. ¿Por qué? Porque esto va a quedar así. 1 menos la probabilidad, que es la pregunta que hice hace un rato. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción sabiendo que saqué roja en la segunda y roja en la primera? ¿Cuánto Un valía? sexto. Un sexto. Un sexto. Y si hago 1 menos un sexto, es lo mismo que hacer este 1, lo podemos convertir en 6/6, a propósito, porque yo sé que 6/6 es 1, pero lo hago así para sacar denominador común 6, y me va a quedar, bueno, ustedes hacen el cálculo con la calculadora, el celular, quedar 6 menos 1/6, y bueno, ya está, listo, álgebra, aritmética de fracciones, 5/6, y ahí está, listo, esa es otra forma de sacarlo, con esa propiedad que tenemos ahí. Bueno, sí, lógico, la propiedad de sucesos opuestos también se cumple en forma equivalente para sucesos condicionados. Bueno, eso era otra forma de calcularlo también, ¿no? Bien, supongamos ahora que queremos calcular esto. Vamos a seguir molestando con el mismo problema. Pero supongamos que queremos jugar. Es un domingo a la tarde, muy depresivo. Mis amigos no me llamaron, me peleé con mi novia. Entonces llegó un momento y digo, bueno, vamos a hacer matemáticas, así me olvido de los problemas. Así, robóticamente, en forma muy fría, yo quiero calcular esto. Bueno, quiero calcular eso, al revés. Así, al principio, a ver, yo tenía la probabilidad de que no sea roja la tercera atracción, sabiendo que fue roja la segunda y roja la primera. Pero ahora quiero hacer al revés. Quiero calcular al revés, o sea, es como que la fracción se dio vuelta, ¿no? La fracción es el suceso condicionado. Quiero calcular la probabilidad de que sea roja la segunda y roja en la primera extracción, sabiendo que no fue roja en la tercera extracción. Quiero calcular eso. Ahora, otra vez lo mismo, este problema físico-temporal es conocer la probabilidad del pasado sabiendo el futuro. El pasado es roja 2, intersección roja 1, y el futuro es que no sea roja en la tercera extracción. O sea que cuando existe este problema físico-temporal, a pesar de que es un problema físico-temporal, porque no se puede conocer el pasado sabiendo el futuro, sino al revés, cuando sucede esto, que tengo que hacerlo al revés, calcularlo al revés, tengo que usar ¿qué cosa? La propiedad. La propiedad, la ley, la segunda ley de Bayes. No hay otra forma. Entonces, por segunda segunda ley, segundo teorema, segunda propiedad de Bayes, de nuestro amigo tan poco ponderado Bayes. Bueno, se habla de Bayes en probabilidades, pero no sé si se habla, por lo menos yo nunca lo oí hablar en otro, o en espacio de medidas para la gente exacta. Pero después no sé, no lo oí hablar más que en probabilidades. La segunda ley de Bayes, y bueno, como siempre, que decía esta famosa ley, ya la deben archiconocer de tantas veces que la mencioné, pero bueno, siempre vale el repaso. La probabilidad de que suceda A sabiendo que sucedió B es igual a la probabilidad de B sabiendo que sucedió A por la probabilidad de que suceda A, y a ver si me sale la línea de fracción.
la probabilidad de que suceda B. Bueno, otra vez con esta hermosa fórmula, no sé si es hermosa, pero que sé que es útil. Vamos a borrar, va a ser mejor el paréntesis. Qué detallista, me dicen mis amigos. Bueno, no sé si me salió peor o mejor. Pero bueno, la cuestión que esa es la fórmula que hay que aplicar, que es la segunda ley de Bayes, para poder calcular esto. Bueno, entonces vamos a adaptar, ¿no?, la fórmula al problema. En todo caso, roja 2 intersección roja 1 hace la BC de A y no roja 3 hace la BC de B. Bueno, adoptemos eso al problema y ya está. Apliquemos la fórmula y ganamos. Entonces, adelante. La probabilidad de que sea roja la segunda y roja la primera, sabiendo que no es roja la tercera. Extracción es igual a segunda fórmula de Bayes. Va a ser la probabilidad de que no sea roja la tercera extracción, sabiendo que, voy a poner, no se vio bien el sombrerito que le puse de la línea. Ahí. Ahí. Sobre que se arroja la segunda y roja la primera extracción, por la probabilidad de que sea roja la segunda y roja la primera extracción, dividido todo. La probabilidad de que no sea roja la tercera extracción, y eso sería digamos, hace las veces de B, del conjunto B en la fórmula. Claro. Bueno, bienvenidos, Bayes. Calculemos esto y somos felices. A ver, falta igual desmenuzar un poco esta expresión, porque este factor no lo conocemos directamente. Tenemos que aplicar la definición de probabilidad conjunta, ¿no?, que tiene que ver con probabilidad condicional. O sea que, en todo caso, esto va a quedar lo mismo. Vuelvo a repetir. Sobre R2, intersección R1, bla, bla, bla. Y esto de acá hay que desmenuzarlo por la definición de probabilidad conjunta. No es otra cosa que, o sea, por la probabilidad que se arroja la segunda, sabiendo que arroja la primera, por la probabilidad que se arroja la primera. Y bueno, ya está. Ya, todo este factor que puse en llave es todo esto. Ay, qué mal que me salió. Me parece que estoy tachando. Ay, salió. Bueno, a la barrera. Ahí está. No hablé, me callé la boca. Y todo lo que puse en llave es esto que está acá. Bueno, listo. Dividido. La probabilidad de que no se arroja en la tercera atracción. Bueno, estas cosas ya las podemos calcular directamente. Ya las hemos calculado varias veces. Y bueno, veamos. ¿Qué tenemos aquí?